Bienvenidos sean todos. Como ya escuchamos a la doctora Belén Bolaños con su exposición brillante, ¿verdad? Con las reformas del artículo 18 constitucional, de la concordancia con el 21, en su tercer párrafo, la implementación del sistema penal acusatorio trae consigo, además, precisamente la creación del juez de ejecución. Dentro de las facultades y atribuciones de estos juzgadores, de toda la creación, está precisamente no solamente el velar por aquellos beneficios o aquellos beneficios que por ley le corresponden, y además adoptar todo el trabajo que actualmente el juzgador lleva a cabo, sino además está con ello la traslación precisamente de la judicialización de las penas. Esto significa que va a corresponder al Poder Judicial llevar a cabo la ejecución de la sentencia, trasladando esto del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Vamos a escuchar primero a la maestra Yesenia Guadalupe Crespo Gómez. Nos va a hablar precisamente respecto de las facultades y atribuciones de los jueces de ejecución, tratándose de la reparación de daño. Muy buenos días. Antes de nada, les agradezco mucho por el interés. Les voy a hablar en este caso sobre el estado de Tabasco, que es donde me desempeñé como juez de ejecución de sanciones penales y de medidas legales especializadas en adolescentes. Nosotros tenemos en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, que fue en este caso promulgada el 28 de septiembre del 2012 e inició su vigencia. En el artículo, ¿no se escucha bien? ¿Este? Vamos a ver, es para la movilidad. En el artículo 64 de esta ley nos da unas reglas o unas pautas para que nosotros en este caso apliquemos la reparación del daño en la etapa de ejecución. Pero antes de entrar a lo que es la reparación del daño en la etapa de ejecución, les voy a dar un preámbulo, o me gustaría dar un preámbulo sobre la ejecución en Tabasco. Si bien es cierto, la reforma constitucional fue de junio del 2008, y nos dieron 3 años para que todos los estados adaptáramos nuestras leyes secundarias en lo que es en materia de ejecución de sanciones penales para que se judicializara este proceso. En el estado de Tabasco no aconteció el 19 de junio del 2011 como debió ser, sino estuvimos en una omisión legislativa de 1 año 3 meses. Esto quiere decir que durante ese lapso todavía lo que es la Dirección de Prevención y Reinserción Social realizaba o concedía beneficios penitenciarios y se encargaba de la ejecución. Fue hasta el 28 de septiembre del 2012 que entró lo que nosotros llamamos o denominamos el paquete de seguridad pública, en donde se dio la promulgación de los códigos procesal acusatorio, el código, en este caso la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, la Ley de Medios Alternos de Solución de Conflictos, la Ley de Justicia para Adolescentes. Ahora, otra de las cosas que hay que mencionar es que en el estado de Tabasco la implementación del sistema acusatorio es regional, así está establecido en el código y en la declaratoria de entrada de vigencia del nuevo sistema. Por lo pronto, el sistema acusatorio funciona exclusivamente en Macuspana, un municipio del estado de Tabasco. ¿Por qué les hago esta remembranza? Bueno, porque algunas personas, y también en nuestro estado, consideran que solamente en esta pequeña región o en este municipio es que está funcionando el sistema acusatorio, pero en lo que es la ejecución de sanciones penales funciona en todo el estado, en sus 17 municipios que conforman, en este caso, mi entidad o la entidad de donde provengo, funciona con sistema acusatorio, no es con sistema tradicional. Otra ley que funciona también es con sistema acusatorio, donde todo el proceso es acusatorio adversarial, es la Ley de Justicia para Adolescentes. Entonces tenemos que en todo el estado de Tabasco, tanto la Ley de Justicia para Adolescentes como la Ley de Ejecución de Sanciones Penales son de corte acusatorio. Bueno,
¿cómo nosotros, o cómo en este caso se da, o partimos del conocimiento de los procesos de ejecución? Bueno, una vez que se ha dictado sentencia y esta ha sido declarada ejecutoriada, los jueces de proceso, jueces penales, envían a la oficialía de partes del juzgado de ejecución de sanciones penales copias de la resolución, tanto la sentencia como de, en este caso, de la ejecutoria. Y nosotros tenemos en este caso que dar entrada y radicar el procedimiento. En esta radicación nosotros hacemos el requerimiento del pago de la reparación del daño si es que el sentenciado fue condenado a ello, dándole un término de 5 días para hacer el pago de la misma. Y aquí viene la primera regla, dice, se debe proceder conforme a la siguiente regla. Lo requerirá para que dentro de un plazo de 5 días contados a partir del surto efecto de la notificación que le sea hecha, cubra dicha sanción. En este caso nosotros radicamos, se le notifica la radicación al sentenciado y si fue condenado al pago de la reparación del daño, se le dan 5 días para que haga el pago, en este caso en el juzgado de ejecución de sanciones penales, del monto al que se fue condenado. La segunda regla que tenemos dice que si dentro de ese término concedido el sentenciado plantea al juez de ejecución de sanciones penales que carece de los recursos para cubrirla, en este caso en una sola exhibición, se realiza una audiencia previa que por lo regular es en la audiencia de procedimiento inicial, en donde se le pueden fijar plazos para que realicen los pagos. El único límite que tenemos es que ese plazo no debe de exceder de 12 meses o un año, de tal suerte que hay sentenciados a los cuales se les ha dado un plazo o ellos mismos han convenido plazos de 6 meses, de 3 meses, dependiendo obviamente el monto al que fue en este caso sentenciado. Bueno, pero ¿qué pasa si se le hace el requerimiento de los 5 días o bien llegamos y no paga, o llegamos a la audiencia de procedimiento inicial, se le vuelve a requerir y tampoco, en este caso, no exhibe el pago y tampoco quiere realizar un convenio para un pago diferido en 12 meses, por decirlo, en 6 meses, dependiendo de sus posibilidades económicas? ¿Qué otras medidas tenemos o qué otros mecanismos nos prevé la ley para poder exigir la reparación del daño? Porque al final es un derecho constitucional de la víctima. En este caso, una vez que se agota esta vía sin que se logre el pago de la reparación del daño, dice que se debe proceder conforme al Código de Procedimientos Civiles, que en este caso es la ejecución forzosa o el procedimiento económico coactivo. Pero todavía hay otras posibilidades, porque nosotros tenemos muchas leyes que van relacionadas y que en este caso están vinculadas al rubro específico de la reparación del daño. Por ejemplo, tenemos otro artículo que nos permite, en la misma ley de ejecución de sanciones penales, que es el artículo 109, que del producto que se obtiene del trabajo del sentenciado en la prisión, un porcentaje sea destinado al pago de la reparación del daño. ¿Cómo procede esto? Debe de proceder mediante un fideicomiso. Ese fideicomiso es administrado por la Dirección de Prevención de Reinserción Social o del Poder Ejecutivo, que en este caso de ellos depende, para que el dinero vaya depositado a los rubros, en este caso que la ley establece. En el 70% para el sentenciado y sus dependientes, 20% que es para la reparación del daño y un 10% para un fondo de ahorros. El fondo de ahorros es voluntario, es decir, el sentenciado decide si quiere que ese fondo de ahorros se le lleve o bien no, y se considera o puede considerarlo para la reparación o podría considerarlo para lo que son sus dependientes o sus gastos. Otra de las cuestiones, aquí por ejemplo, en marzo precisamente se dictó una resolución en donde se utilizó este criterio. Tenemos que agotar en este caso los mecanismos que la Ley de Ejecución de Sanciones Penales nos prevé, es decir, requerimiento, que el sentenciado realice pagos a plazos, la ejecución forzosa, y en caso de que no dieran resultados, no pudiéramos hacer efectivo el pago de la reparación, bueno, pues tendremos que recurrir a afectar el trabajo del sentenciado en la prisión. Pero hubo una excepción, tuvimos un procedimiento en donde el sentenciado era de origen hondureño y la víctima o el occiso, porque fue homicidio, era de origen salvadoreño. Estaba de manera ilegal en nuestro país, de tal suerte que
no teníamos cómo hacerle o cómo hacer efectiva la ejecución forzosa, pues o dadas las condiciones de su estancia ilegal, para conocer un poquito de la persona, era una persona que no sabe leer ni escribir. Entonces, eso les da las posibilidades económicas que tenía para cumplir la reparación del daño, que era, ni siquiera era el pago de la reparación del daño, era el rubro de indemnización, porque se fue condenado en abstracto, de tal suerte que cuando sus derechohabientes puedan o quieran, tienen todavía la vía abierta para ejercer o tramitar el pago de la reparación del daño. Entonces, en ese caso, el propio sentenciado dijo que no había ninguna otra posibilidad, se consultó a los cónsules respectivos, tanto de Honduras como de El Salvador, y también no hubo ninguna objeción, no había forma de que el cónsul hondureño pudiera apoyarnos para una ejecución forzosa o para asegurar el pago de la reparación del daño, de tal suerte que él accedió y propuso pagar con... dice, bueno, aquí en este caso, atendiendo el monto de los daños y perjuicios y a la capacidad económica del obligado, el órgano jurisdiccional correspondiente podrá fijar plazos para el pago sin exceder de un año. Okay, aquí hay dos puntos. Este aspecto se los estoy marcando del Código Penal para el Estado de Tabasco. Quiere decir esto, que incluso un juez o en la etapa de proceso, antes en el dictado de sentencia, o antes de ello se podría hacer un plan de reparación del daño, porque no está prohibido por la ley. Está ampliamente contemplado que se debe garantizar todos los medios a nuestro alcance y no importa la etapa en que se da. Incluso la gente del Ministerio Público puede hacer, y más adelante también lo voy a tocar, espero que me dé tiempo, acuerdos reparatorios. Bueno, una vez fijada la reparación del daño por el órgano jurisdiccional correspondiente, se deben de remitir las copias para que el juez de ejecución proceda en la forma correspondiente. En este caso es lo que les mencionaba, la radicación, y una vez que radicados, a partir de que se realiza la misma, se tienen 10 días como máximo para la celebración de la audiencia inicial, en donde hay diferentes actos o actividades que el juez debe de realizar, pero bueno, eso van a hablar un poco más en la mesa 2. Bueno, dice, si no se cubre esta responsabilidad con los bienes y derechos del responsable y con el producto de su trabajo en prisión, el sentenciado seguirá sujeto a la obligación de pagar la parte que le falte. Esto es también muy importante. No debemos de pensar que como ya los otros mecanismos no me funcionaron, es decir, le pedí que pagara, le di 5 días y no lo hizo, no se pudo afectar el producto de su trabajo porque no trabaja o porque no tiene ganancia, o bien se ordenó el procedimiento económico pero no tiene bienes que ejecutar, entonces por lo tanto ya me quedé sin poder hacer efectiva la reparación del daño. Pues no es así. Afortunadamente la ley prevé en este caso otra posibilidad, que si el sentenciado en este caso ya cumplió vamos a suponer la pena de prisión que le fue impuesta, todavía se prevé en el artículo 108 en este caso de nuestro Código Penal, que tiene 10 años la víctima para ejercitar en su caso o exigir el pago de la reparación del daño. En el estado de Tabasco son 10 años, hay otros estados en donde son 5 años, hay otros estados en donde corre a la par. Entonces, bueno, sí les sugiero siempre consultar las legislaciones de los estados en los que tengan el interés o en su momento vayan a trabajar o litigar. Bueno, pues hay que hacer un juicio, en este caso de naturaleza acusatoria, en donde la persona comparece, la persona que efectivamente exhibe o manifiesta que le va a dar trabajo, pues comparece calidad de testigo para que pueda ser examinado tanto por el agente del Ministerio Público especializado en ejecución de sanciones penales como por la defensa, que en este caso es quien aporta la prueba, porque la carga de la prueba queda en el sentenciado y en su defensa. Y en es muy interesante la dinámica de un juicio de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque no nada más es decir, sí, lo voy a contratar en mi rancho, o bien sí, lo voy a contratar en mi panadería, es decir, cuál es su panadería, dónde está ubicada, deme su registro federal de contribuyentes. Una vez que lo contrate, tiene que mandar usted el alta del seguro, por ejemplo, el alta donde le dio alta del seguro, cuánto va a ganar, cuál va a ser su horario de trabajo, etcétera, todos estos datos, y ya las personas se sienten más comprometidas o realmente comprometidas a cumplir, en este caso, con este requisito. Y de ahí tenemos el no abusar de bebidas embriagantes ni de psicotrópicos estupefacientes, obviamente salvo los de prescripción médica, que también se tienen que registrar o se tiene que tener un conocimiento.
No causar molestias a las víctimas ofendidas, familiares o personas relacionadas con el proceso. Bueno, en el Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco, les decía que es donde está el aspecto de la condena, no el único, por cierto, de los mecanismos alternativos de solución de controversias. No les hice la transcripción de todos los artículos porque sería demasiado excesivo, pero sí les estoy marcando en las diapositivas los artículos que tienen relación con este tipo de figuras. En este caso, por ejemplo, del artículo 126 al 136 del Código Procesal Acusatorio para el Estado de Tabasco, establece, muchas cosas, pero en esencia, que si las partes llegan a acuerdos, se debe de elaborar un convenio escrito en el que se establezcan las obligaciones que se contraen y dentro de las que necesariamente debe estar la reparación del daño. Es decir, no podemos llegar a un acuerdo en medio del mecanismo alternativo de solución de conflicto, llámenle mediación, llámenle justicia restaurativa, el que ustedes quieran invocar, en donde olvidemos la reparación del daño si es que existe el derecho de la víctima a exigirlo. Bueno, en este caso, ¿quiénes intervienen en estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, de controversias? Bueno, tienen que intervenir personas especializadas en la materia. En el Estado de Tabasco tenemos un centro de medios alternos de solución de conflictos y si es requerido o si las partes solicitan tratar de llegar, porque no es obligatorio tampoco, pero sí existe la posibilidad de plantearlo o de plantear un medio alterno para llegar o resolver ese conflicto, bueno, se pide la asistencia de un mediador o de un conciliador o de la persona especialista en esa área para que ellos elaboren, en este caso, intervengan en este mecanismo o en este procedimiento, se elabore lo que es el convenio y ya lo presentan una vez acordado por las partes. Bueno, otro de los aspectos que me gustaría comentarles también, ya nada más para concluir, porque es una participación breve, es que tratándose de la reparación del daño, no solamente tenemos estas leyes que consultar, estoy hablándole de leyes secundarias, es decir, leyes estatales, pero también en el Estado de Tabasco tenemos una ley de medios alternativos de solución de conflictos, tenemos la Ley General de Víctimas, tenemos obviamente la Constitución y tenemos los tratados internacionales. Entonces, nosotros estamos obligados a un conocimiento vasto de la materia y siempre, en este caso, a conceder al sentenciado lo que más le beneficie. De tal suerte que, por ejemplo, en el Estado de Tabasco, las personas que fueron, que sus ejecutorias son antes del 27 de septiembre del 2012, pues la ley que más le beneficia es la Ley de Penas y Medidas de Seguridad, porque ahí no es un requisito o no era obligatorio el pago de la reparación del daño, sino que se podía prescribir. Entonces hay que respetarle esa ley que le es más favorable. Y a partir del 28 de septiembre que iniciamos con la Ley de Ejecución de Sanciones Penales de corte acusatorio, ya no podemos, en este caso, aplicarle una ley que no estaba vigente en el momento de la comisión de su hecho y que ya había sido derogada. Pero tenemos en este caso que respetar el principio de legalidad y de debido proceso y obligarlos y buscar los mecanismos para el pago de la reparación del daño. Bueno, pues con eso concluyo mi participación. Muchas gracias. Bien, iniciamos una sesión de preguntas para aquellos que quieran hacerle a la doctora o de lo contrario alguna duda. ¿Nos cambiamos? No, yo sí quisiera hacer. Ah, perfecto. Sí. Es muy similar su mecanismo para establecer el cobro de las reparaciones del daño en nuestro estado. ¿Qué avance han obtenido con ello? ¿Han visto buenos resultados? ¿La gente cumple? Bueno, quienes solicitan beneficios, como saben que es un requisito esencial, sí lo cumplen. No me va a dar tiempo, pero bueno, de hecho ahí traigo unas sentencias donde en el ofrecimiento de pruebas, o en el escrito de ofrecimiento de pruebas dice, y así mismo manifiesto que ya hice pago de la reparación del daño, el depósito fulano de tal que se exhibe. O sea, ellos mismos están tratando
de cumplir todos y cada uno de los requisitos y lo manejan tal cualista, ¿no? Del requisito 1 lo cumplo con este documento, el requisito 2 lo cumplo con este testimonio, el requisito 3 lo cumplo así. Entonces sí se está cumpliendo, no en todos los casos. Nosotros tenemos algo que sí me gustaría comentarle, que por ejemplo esta ley de ejecución de sanciones penales, en los beneficios penitenciarios de remisión parcial de la pena, libertad preparatoria o tratamiento preliberacional, no se les concede a delitos graves o reincidentes. Y eso sí ha creado un cierto desánimo en la población penitenciaria, porque al final de cuentas, y regresando a la conferencia que nos dieron hace un ratito, la realidad es que dicen, bueno, voy a estar aquí 10 años y pues ¿para qué trabajo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué esto? Si no me vas a dar nada. Nada más que sí hay que tratar de hacer conciencia y decirles, bueno, que puede entrar en vigor una ley más favorable, porque somos un país, en este caso, que pondera, o que por lo menos decimos que somos un Estado de Derecho, y la prioridad en este caso sería el respeto a los derechos humanos tal cual se establece en nuestra Constitución. Entonces, pero sí es una ley bastante rígida. Gracias. Bien, vamos a escuchar entonces ahora al magistrado Antonio Cabrera Mix, que nos visita del Estado de Campeche. Voy a hacer una pregunta, abogada. Buenas tardes, yo vengo del estado de Oaxaca y la ley, el término para la prescripción igual es de 10 años. En el caso de Oaxaca, nosotros no sé cómo están los demás estados en cuestión de ejecución, pero nosotros no empezamos de cero. Nosotros empezamos con todos los expedientes que tenía de inserción social. Estoy hablando, en mi juzgado son aproximadamente 1000 expedientes, ¿no? Entre 400 presos, incluyendo los del anexo psiquiátrico que están conjugando medidas de seguridad, y los preliberados. Con esto les digo que tenemos presos del año 1992, de 1980 y tantos, donde se han ido modificando las leyes de ejecución. Sin embargo, en cuestión de prescripción nos enfrentamos a un problema. Está ahí, como usted dice, por un lado el derecho del sentenciado a su libertad y por otro lado el derecho de la víctima al pago de la reparación del daño. Y quiero centrarme en el término para la prescripción. Ante nosotros, todo se promueve como incidentes no especificados. Entonces, hay un incidente de prescripción de reparación del daño. La cuestión está en la notificación a la víctima. Hay una jurisprudencia por parte de la Corte que dice que el término no empieza a correr de los 10 años hasta que se haya notificado a la víctima. Porque pues no puede correr un plazo que tú no sabes en tu perjuicio, ¿no? Pero ahí nos topamos con un grave problema. En la mayoría de los casos, como son expedientes anteriores, no se notifican a la víctima. Cuando le pides el informe al juez sentenciante, pues el juez sentenciante, algunos mandan inmediatamente a notificar o lo notifican a través del Ministerio Público, pero la cuestión es que muy pocas veces se prescribe la reparación del daño, ¿no? Por otro lado, respecto a la concesión de los beneficios, nosotros tenemos la remisión parcial de pena que se le concede a todos, el tratamiento preliberacional y la libertad preparatoria. La libertad preparatoria es a las 3/5 partes en caso de delitos dolosos y la mitad de la pena en caso de delitos culposos. Y 2 años antes de eso se puede dar un tratamiento preliberacional. La cuestión es que también por ahí hay otra cosa respecto a la reparación del daño, y esto es lo que me gustaría preguntarle. ¿Usted qué opina de esto, no? Hubo un amparo ya concedido respecto a que no es necesario, porque nuestra ley de ejecución, que no se modificó cuando nosotros entramos, dice que no es necesario el pago de la reparación del daño para que pueda obtener su libertad como sentenciado, en virtud de que hay otros procedimientos como el económico coactivo. Entonces, dice, si el procedimiento económico coactivo no funciona, eso no es culpa del sentenciado, es culpa del Estado, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, sí hay una disposición expresa que diga que para un tratamiento preliberacional hay que pagar la reparación del daño. El problema en nuestra ley es que no lo hay, solo hay para la libertad preparatoria, pero 2 años antes sí podría obtener su libertad. ¿Y qué pasa con la cuestión del término para la prescripción en
manejan ustedes? ¿Cómo lo computan? ¿Toman en cuenta esto o cómo es, no? Ahí va, le comento. Aquí tendríamos o tengo que abarcar los dos sistemas. Por ejemplo, los sentenciados en este caso, o más bien antes del 27 de septiembre del 2011 que los opera las leyes anteriores que son de corte administrativo, y tradicionales aparte, sí les prescribe la reparación del daño. Y en este caso les prescribe, es la misma regla que sigue para la prescripción de delitos. Entonces, por ejemplo, la media aritmética en determinado de delito, ¿no? Por ejemplo, si el delito de la media aritmética es de 4 años, bueno, pues en 4 años le va a prescribir, pero esa es la anterior. Lo que sí le comento, por lo menos hasta el tiempo en que estuve operando, los sentenciados que querían acceder lo hacían, pero pagando la reparación del daño. No hubo solicitud de prescripción. Pero con la nueva ley de sanciones penales ni siquiera es una posibilidad pedirla, porque hay requisitos comunes para los 3 beneficios. En este caso nosotros tenemos por ejemplo, el artículo 38 son 7 requisitos, pero son comunes. Si ustedes quisieran acceder, ya sea a libertad preparatoria, tratamiento preliberacional o remisión parcial de la pena, primero ve si tienes esos 7 requisitos. Si crees que los tienes o ya los tienes, ahora sí pide tu tratamiento preliberacional, tu libertad preparatoria o tu remisión parcial de la pena. Pero en nuestra ley se dice expresamente pago de la reparación del daño. Es un requisito que no se dispensa con esta nueva ley. Y otra cuestión, también para los sustitutivos penales, dice que a los sentenciados se les concede el sustitutivo penal, así se decreta en la sentencia, pero con la leyenda previo pago de la reparación del daño, porque así lo establece nuestro Código Penal. Entonces, lo que se hace es, en este caso, que se busquen los medios, tratar de hacer los mecanismos, pero también hay que tratar, por lo menos, del plan de pagos. Y ahorita le digo que todo se paga a 12 meses, o sea, sin mayores intereses, pero bueno, tratando, la verdad sí, es que es un pago de 12 meses sin intereses, pero que tiene que aceptar, en este caso, las partes y tiene que una serie de compromisos o condiciones que hay que cumplir para darlo. No es nada más de yo quiero y le pago a 12 meses, no, hay que cerciorarnos de la posibilidad de que lo pueda pagar, o bien que dé una garantía suficiente para que si no me lo pagas, no sé, de a 2,000 pesos mensuales, bueno, te voy a ejecutar con la garantía que tú me das, porque lo que tenemos que tratar de buscar es asegurar el pago de la reparación del daño, pero sí tenemos esa condicionante. Antes sí se prescribía, ahorita ni posibilidad de pensar. Bueno, yo soy juez de ejecución del Estado de Quintana Roo y sí quisiera que me quede un poquito más claro, que me voy también como la... Esta distinción de venir a compartir algunas ideas que seguramente ninguna son novedosas, sino que ya los expertos quienes están todos los días en la trinchera de la ejecución de las sentencias penales seguramente lo manejan con bastante amplitud y profundidad. El tema que voy a abordar es en tratándose sobre la modificación de las sentencias. Normalmente se plantea en el aspecto académico y en algunas cuestiones prácticas también que donde abarca el proceso penal. Ya Carneluti lo dijo hace muchísimos años referente a la materia penal y dice si se transfiere del tribunal a la penitenciaría que está comprendida que el tribunal en el Palacio de Justicia, es decir, que el proceso penal no termina con la sentencia. Existe una concepción de lo que es el proceso, inclusive esto lo trata muy bien Dorantes Tamayo en su libro Teoría General del Proceso, donde señala dos corrientes doctrinarias. El primero es que el proceso y su fin es dirimir una controversia. Sin embargo, existe otra corriente también que señala que el proceso no termina con la resolución del conflicto,
o de la controversia, sino que va mucho más allá. Esto es la parte de ejecución. En ese sentido, pues surge en el país los conceptos como el derecho penal ejecutivo, los conceptos de penología, en el que está por construirse, se está construyendo en nuestro país. En este caso los protagonistas centrales son precisamente los jueces de ejecución, que desde luego esta tarea no es fácil, es bastante complicada, precisamente por su naturaleza de sistema. Y siendo un sistema vamos a encontrar la coparticipación de varias instituciones, varias áreas, como es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que los jueces penales, los jueces de ejecución, pues tienen que compaginar para efectos de enderezar debidamente la parte de ejecución de las sentencias penales. Quise traer en la mente de ustedes algunos conceptos, como lo es en el caso de la regeneración, que fue manejado desde la Constitución de 1917. Regeneración ¿a quién? A los sentenciados. Posteriormente, en el 64-65, el concepto de regeneración sufre una transformación en la readaptación social, y finalmente en el 2008 de readaptación a reinserción social. ¿A qué vamos aquí? Se trata del mismo sujeto. Se trata de la misma concepción del ser humano sentenciado y que está en una situación jurídica a tal grado que debe de compurgar una pena o una sanción. Ese es el tema. Regeneración. El concepto de regeneración que nos trae en la mente, pues yo creo que está asociado también con el tema de degeneración. Entonces, una persona que comete un delito bajo la concepción de la Constitución del 17, pues está sufriendo una especie de una degeneración. Y ante esa degeneración, pues habría que realizar todos los trabajos necesarios con la finalidad de regenerarlo. Y también trae consigo una concepción de enfermedad. Hay que tratarlo. ¿A quién se le trata? Se le otorga un tratamiento a una persona que padece una enfermedad. Y obviamente no estamos haciendo referencia a una enfermedad de carácter físico, sino una enfermedad de diversa naturaleza que no es lo físico. Tal vez una patología, tal vez me estoy aventurando en esa idea. Ahora, de la regeneración brincamos a la readaptación social. Del mismo modo, estamos haciendo referencia a un sujeto sentenciado que se le ha llevado un proceso y que se le califica por el sistema penal como un desadaptado social. Una desadaptación, y ante la desadaptación habría que readaptarlo a la sociedad a través de los mecanismos que, en este caso, el propio artículo 18 de la Constitución establece. Son concepciones distintas. Esto de lo social, pues, es la dimensión social del ser humano, de la persona humana. Y ya finalmente en la reinserción social, ¿qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido establecer como método, como objetivo, como mecanismo el reformador de la Constitución del 2008? Con la reinserción social, habrá visto un panorama del sistema penitenciario mexicano que no da los frutos esperados, que los objetivos connaturales planteados al sistema pues no se están adquiriendo, no se están materializando, y por lo tanto pensó en hacer una variación de la readaptación social al concepto de reinserción social. Esto habría que complementarlo también con lo que establece de igual modo el artículo 18 de la Constitución, e inmediatamente cuando se llama reinserción social, también habla que debe de procurar no cometer
más delitos. La idea de la prevención, una prevención específica, una prevención particular. Entonces, reinserción vinculado con la idea, con el objetivo de que no vuelva a cometer delito. Mientras en la readaptación social, pues no establece este calificativo. En cambio, en la reinserción social, aquí se plantea la aspiración del constituyente permanente. En este repaso histórico, de manera muy breve que estamos haciendo, podemos vislumbrar precisamente la concepción del sentenciado, la concepción de la persona humana que ha cometido un delito, que se le ha dictado una sentencia que debe de cumplir. Ahora bien, en el propio artículo 18 de la Constitución podríamos rescatar tres elementos fundamentales de donde los jueces de ejecución van a desarrollar, van a desenvolver su trabajo cotidiano. Voy a empezar con el segundo, la reinserción social, que ya comentamos. El segundo, procurar que no vuelva a delinquir. Dice procurar. Realizar las actividades, las acciones, las metodologías necesarias con la finalidad de tratar de contrarrestar o tratar de evitar que cometa nuevamente la conducta. Sin embargo, en el 2011, el 10 de junio del 2011, se estableció que todo el sistema penitenciario debe estar precedido, la premisa superior sería los derechos humanos. Los derechos humanos. Y en esto evidentemente habría que ver específicamente al sentenciado. Voy a estar apurando la exposición, tratar de sintetizar lo que traigo por cuestión de tiempo, ¿verdad? Siempre el tiempo es un enemigo. Ahora, en el artículo 21 que ya se comentó en varias ocasiones, la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Es en exclusión de la autoridad administrativa. Y así lo dice puntualmente el artículo 21. Esto es por los antecedentes de este sistema que ha caracterizado a nuestro país, que estaba a cargo del Poder Ejecutivo y actualmente del Poder Judicial. Y aquí menciona tres elementos fundamentales: imposición, duración y modificación. A lo que nos vamos a centrar en este caso es en el aspecto de la modificación. Cuando un juez de ejecución modifica la sentencia en dos vertientes. Primero, en otorgamiento de los beneficios, que en esta tarde el otro ponente pues se va a ocupar en cuanto a los beneficios. Y por otra parte, la modificación se da en cuanto a la aplicación retroactiva de la ley más benéfica o benigna a favor del sentenciado. Y en el caso específico del estado de Campeche, ¿qué es lo que está sucediendo? En los primeros días del mes de septiembre del 2011, entró en 2012 entró en vigor un nuevo Código Penal. Un nuevo Código Penal que vino a derogar el Código Penal anterior. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de los tipos penales, algunos incrementaron su penalidad y otros disminuyeron su penalidad verbigracia en materia en los delitos de robo. Ahora, en ese espacio, evidentemente, pues hay muchos sentenciados que obviamente tienen el derecho constitucional de solicitar la aplicación de la ley más benigna. Entonces es cuando surge la obligatoriedad de realizar la traslación del tipo penal y la adecuación de la pena. Esto es lo que ha ocupado, por supuesto, una de las funciones de nuestros jueces de ejecución en Campeche, y trae consigo precisamente la modificación de las sentencias penales. Y esto está prevenido en la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Campeche,
del 23 de julio del 2010 y modificado el 17 de junio del 2011. En su artículo número 7 señala en su última parte lo relativo a las sucesivas individualizaciones, extinción, sustitución o modificación de las sanciones o de las medidas de seguridad será competencia del juez de ejecución. Lo dice muy puntual aquí en este caso en cuanto a la modificación de las sanciones o medidas de seguridad. Del mismo modo, en su artículo número 15, donde se establece, donde se enlista las atribuciones del juez de ejecución, en la fracción tercera establece mantener, sustituir, modificar, revocar o hacer cesar la sanción y o las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento. Por supuesto, los jueces de ejecución tienen la obligatoriedad de resolver todo lo relativo a la libertad anticipada, las tres figuras que establece nuestra ley, en este caso, tratamiento preliberacional, libertad preparatoria, remisión parcial de la pena. ¿Cuáles son aquellos presupuestos para efectos de la modificación de la sanción penal? Primero, vigilar respecto de las finalidades constitucionales y legales. Eso lo establece precisamente el artículo número 15 de la ley del Estado de Campeche. Vigilar el respeto de las finalidades constitucionales. ¿Cuáles son las finalidades constitucionales en el sistema penitenciario? Eso lo que hay que resaltar y es precisamente, habría que puntualizar eso en el artículo número 18 y en el artículo número 21. Y las legales, ¿dónde están aquellas legales? Pues en las leyes secundarias, principalmente la ley de ejecución de sanciones y medidas de seguridad. Así como también el otro presupuesto, valoración del grado de reinserción del sentenciado, un elemento también muy importante que es necesario tomar en cuenta en algunos supuestos para efectos de la modificación y más aún para el otorgamiento de los beneficios. Señalo esto porque la finalidad del sistema penitenciario es precisamente la reinserción social del sentenciado y procurando que no vuelva a delinquir. ¿Quién va a vigilar eso? Los jueces de ejecución. Hay que ponderar entonces al respecto. Inciso C, garantía de audiencia, es decir, el sistema de audiencias. ¿Quiénes deben de acudir en las audiencias, en las diligencias que tengan que realizarse por el juez de ejecución? En este caso, rescato de algún modo, pues, la presencia de la víctima o los ofendidos, muy importantes para efectos de la reparación del daño. Y no hay que olvidar que por reforma del 2008 se pone en alto la gran importancia que tiene ese derecho constitucional de las víctimas y los ofendidos, que es en el tema de la reparación del daño. Así como también no hay que perder de vista la reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, específicamente en el artículo primero y también en las diversas disposiciones, específicamente el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución, donde habría que poner en el centro de ese sistema también los derechos de la víctima en materia de reparación del daño. Ahora, el inciso de derecho probatorio, es decir, voy a resaltar el principio general del derecho por excelencia en todas las ramas. El que afirma está obligado a aprobar. ¿Y quién está obligado a aprobar si señala que tiene el derecho a una modificación favorable a su sentencia? Pues en este caso tiene que ser el sentenciado y auxiliado por su abogado defensor. La carga de la prueba fundamental recae en el abogado defensor. Así como también la observación de los principios del debido proceso. Los principios del debido proceso en las diferentes etapas, aquellas entidades que ya tienen el sistema acusatorio, pues desde la etapa preliminar, la etapa intermedia, la etapa de juicio y en este caso la etapa de ejecución de sanciones, el debido proceso debe estar presente siempre, son garantías constitucionales. Así como tiene derechos, tiene garantías, el sentenciado también tiene derechos y garantías, víctima y los ofendidos.
y en este caso el juez de ejecución debe de vigilar también el debido cumplimiento del debido proceso. Ya para finalizar voy a hacer mención de dos jurisprudencias que viene al caso específico sobre la traslación del tipo penal y adecuación de la pena. Este primero es una jurisprudencia de la décima época, marzo del 2013. Dice, constituye un derecho del gobernado protegido constitucionalmente. Es decir, el hacer la traslación del tipo penal, así como la adecuación de la pena, no es una opción, sino es una condición. Es decir, hay que hacerlo. No es una atribución, no es una discreción, sino en este caso los jueces de ejecución, con base en el artículo número 1 de la Constitución, deben siempre de velar por el cumplimiento precisamente de este derecho que esta jurisprudencia establece, que es de carácter constitucional y protegido. Y ya finalmente, en el Semanario Judicial de la Federación del mes de julio del 2013, se publicó una tesis aislada que dice: traslación del tipo y adecuación de la pena para determinar si procede y en acatamiento al principio de exacta aplicación de la ley penal, la autoridad debe limitarse a verificar si los elementos del delito por el que se condenó al sentenciado, conforme a su tipificación abrogada, continúan siendo los mismos en la legislación actual, sin analizar nuevamente los hechos para acreditar una modificativa agravante no considerada en la sentencia definitiva. Es decir, los temas de los agravantes ya no será motivo de análisis en la determinación de la nueva o la modificación de la sentencia efectuada por los jueces penales. Y concluyo con esto: las atribuciones y misión del juez de ejecución están vinculadas con la juridicidad a todo lo largo y lo ancho de ejecución de las sentencias penales, más allá de la ejecución penitenciaria. No es solo un juez vigilante del sistema penitenciario, sino va mucho más allá, como es en el caso de los beneficios y en el caso de la modificación de las sentencias penales, pero más aún yo diría vigilar la reinserción social y procurar que el sentenciado no vuelva a delinquir. Gracias. Gracias, magistrado. Bien, por parte de los asistentes, ¿alguna pregunta relacionada con el tema? Entonces vamos a escuchar al licenciado Domínguez. Buenas tardes. Bueno, sé que estamos sobre el tiempo, pero pues el tema que estamos tratando ya ha sido abordado en gran parte por la doctora Yesenia y por el magistrado Cabrera. Hay algunas cuestiones en las que sí me gustaría hacer mención, a efecto de no ser repetitivo en cuanto a lo que se ha expuesto, y dado que pues, es una mesa de discusión, pues hay algunos aspectos donde pues, tal vez no coincidimos, y pues creo que de eso se trata el ejercicio de esta tarde. Estamos claros en que la reparación del daño, la tramitación de la reparación del daño por la vía incidental es una de las facultades que tiene o que tenemos como jueces de ejecución. Sin embargo, ya se ha mencionado que tal vez, y yo ahí sí me atrevo a decir, que algunos jueces han abusado de la condena de la reparación del daño en abstracto. ¿Por qué? Porque cuando llega con nosotros la sentencia, como señaló aquí la juez de Quintana Roo, nos llega la sentencia y nos dicen que se condena a Juan Pérez a la reparación del daño, cuyo monto será determinado en la etapa de ejecución de sentencia.
Pero cuando nosotros vemos la tramitación por la vía incidental de esa petición de reparación del daño, nos damos cuenta que en realidad la víctima sí presentó ante el juez durante el proceso todo lo relativo a la reparación del daño. Ahí sería bueno que nosotros seamos precisos en señalar que, si bien es cierto, se puede condenar a la reparación del daño en abstracto, pero creo que la ley establece en qué casos se debe de fijar de esa manera y no abusar. O sea, yo creo que el problema surge cuando hacemos un mal uso de las facultades. Y aquí me parece que sí se ha caído en un abuso, en un exceso, y creo que no es la manera o lo que el legislador pretendió cuando estableció que la reparación del daño se podía acreditar aún durante la ejecución de la sentencia. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre también en este aspecto? Ya mencionaron los beneficios de reparar el daño en esta etapa de ejecución. Se ha señalado que, bueno, en el caso de Yucatán, sí se establece como condición para la obtención de beneficios de libertad anticipada el que el sentenciado haya reparado el daño. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra, y sí ha habido pronunciamientos en el sentido que, si bien el Estado no pudo cobrarle a la víctima la reparación del daño durante 5 años, bueno, eso ya no es problema del sentenciado, ¿no? Y si el sentenciado tiene derecho a un beneficio de libertad anticipada, que se le conceda. Ahí creo que cada uno de los jueces de ejecución tomará una decisión, la cual será muy respetable. No se trata de establecer aquí una norma que obligue a cada quien a establecer. Niega los beneficios de libertad anticipada porque no ha reparado el daño. Yo creo que hay que valorar de manera particular cada caso que se nos presente. Otro aspecto que sí también hemos advertido es con respecto a la falta de notificación a la víctima de las sentencias. Comúnmente a veces se les da por notificado, y lo curioso sería, ¿se notificó cuando ya había muerto la víctima? Abusamos, a veces abusamos de esas cuestiones. Otro aspecto que también me parece importante puntualizar es con respecto a la reparación del daño que se lleva a cabo en la ejecución de la sentencia. Antes, cuando la sentencia ya había causado ejecutoria y había quedado firme, aún tratándose de delitos perseguibles por querella, solamente procedía una reparación del daño. Actualmente, en ejecución de sentencia, lo que procede, llamamos en nuestro estado, es que se admite la posibilidad de otorgar el perdón por parte del ofendido. Y me parece que es loable este punto, y yo creo que aquí sí debemos aprender a hacer uso de esta posibilidad, de que aún en ejecución de sentencia tú tengas la posibilidad como sentenciado de reparar el daño, pero como es un delito perseguible por querella, tener la posibilidad de que se otorgue el perdón para que, como consecuencia de eso, de acuerdo a lo que establece el artículo 254 de nuestra ley de ejecución, pues se proceda a declarar la extinción de la sanción penal. Y al declarar la extinción de la sanción penal, bueno, como consecuencia también procede la cancelación de antecedentes. Ha llegado algunos casos al juzgado donde el sentenciado tiene la posibilidad y la disposición de reparar el daño, pero al advertir que es un delito perseguible por querella, a veces le decimos: ¿y no has hablado con la víctima? Casi en ocasiones nos dicen: es que el proceso llevó 3 años, llevó 5 años el proceso,
y la víctima ya no quiere saber nada de mí. Entendemos que el proceso muchas veces es cansado y llega la víctima en esta etapa de ejecución o el sentenciado ya harto de procedimientos. Pero al plantearles la posibilidad de que ese día se puede extinguir la sanción, de que ese día se puede dar por concluido todo el proceso que les duró 5 años, y ese día se puede concluir, muchos se han concluido. Es otra de las bondades de esta ley de ejecución, que yo considero que es importante que la comunidad lo sepa, porque en la medida en que nosotros hagamos un buen uso de todas estas bondades, como quiero llamarle en este momento, pues vamos a lograr precisamente esto, el objeto de la reinserción social. ¿Por qué? Porque nada sirve que tengamos una ejecución de sentencia donde al terminar las partes siguen peleadas, siguen enemistadas. Si logramos ese acercamiento entre las víctimas, entre la víctima y el sentenciado, también se han logrado buenos arreglos entre las partes. El magistrado Cabrera mencionó que la facultad de modificación de las penas él las ve desde dos vertientes, una en cuanto al otorgamiento de beneficios y otra en cuanto a la aplicación retroactiva de la ley más benigna para el sentenciado. Sin embargo, también yo considero que la facultad de modificar las sanciones en esta etapa de ejecución va en cuanto a la reparación del daño, en el sentido que se puede modificar la sanción de reparación del daño cuando se dan elementos que hacen procedente la modificación de dicha sanción de la reparación del daño. Y han habido algunos casos donde, por decir, en un delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, espero no alargar mucho, antes que me saquen la tarjeta, en ocasiones se condena la reparación del daño por este delito de incumplimiento, pero llega el sentenciado y dice, bueno, es que yo ya le pagué a la víctima determinada cantidad y aquí están los depósitos que hice donde ampara que el periodo que me están planteando como incumplimiento ya cubrí parcialmente esto. El juez penal no lo tomó en cuenta por alguna u otra razón, pero nosotros sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque ante todo está cuidar que la aplicación de las sanciones sea justa, sea la adecuada, y no por el hecho de haberse presentado de manera extemporánea hagamos caso omiso de ello. Entonces me parece que en este caso la facultad de modificar las penas es también aplicable cuando aparecen circunstancias que hacen viable la modificación de las penas en el aspecto de la reparación del daño. Y bueno, no quiero extenderme más debido a que nos falta todo el tema. Eso es lo que quería solamente a manera de conclusión en este punto en particular de la reparación del daño. Muchas gracias. Abrimos el debate. ¿Alguien del público desea participar con alguna pregunta? Miguel, tú comentabas que pues hay algunos criterios que escuchados que no compartes. Bien. Antes de cederte el micrófono para que nos hagas mención de ellos, yo también tengo aquí algo que me gustaría que quedara claro en cuanto al tema. Se ha hablado mucho respecto de la modificación de la sentencia cuando se trata de elementos o circunstancias que modifican al acusado, ¿no? Empero, si nosotros como jueces de ejecución advertimos que pues, los derechos de las víctimas están afectados porque la reparación del daño no fue la adecuada o se dieron después otras circunstancias
que, vaya, modifican esa cuantía respecto a la reparación del daño. ¿Consideran ustedes podemos llevar a cabo esa modificación de sentencia que podría decirse va en contra del procesado, del acusado, perdón, del sentenciado? En el caso, desde un punto de vista particular, la tramitación. Y tomando en consideración que estamos en un sistema garantista donde quedan los derechos de la víctima. Sí, en ese aspecto, le comento que no es nada más el hecho de que se hace el planteamiento por parte del sentenciado y nosotros resolvemos de manera de pronto a modificar la sanción, sino que cuando es ya corresponde a un punto de la conferencia de la tarde, no quiero tocarlo a fondo, pero sí, cuando viene una petición en ese sentido, nosotros le ponemos el conocimiento de la víctima. ¿Por qué? Si el sentenciado está diciendo, yo ya le pagué a la víctima el 50% de lo que me condenó el juez y que pues, no fue valorado por alguna razón, o no tenía yo en ese momento la manera de acreditarlo, pero lo hace en este momento de ejecución de sentencia, lo hacemos del conocimiento de la víctima. Ahora, nos aseguramos que si la víctima dice, no es cierto lo que está diciendo el sentenciado, bueno, ¿qué manera tenemos de llegar a un criterio cierto en ese sentido? Y bueno, en el caso que planteaba, por decir, de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, nos rinde por parte del Fondo Auxiliar un informe donde se asienta día a día los depósitos efectuados por parte del sentenciado, pero no solamente eso, sino también los días en los que la víctima hizo los retiros correspondientes. Con esos datos, obviamente los ponemos del conocimiento de la víctima. Bueno, víctima, ¿qué tienes que decir al respecto? O sea, ya sería un absurdo que todavía, aún así, la víctima diga, no es cierto. Aún así, nosotros, todo lo que hacemos, acuérdense, aquí hacemos una pequeña mezcla entre el sistema acusatorio y el sistema mixto, pero tenemos que privilegiar no solo los derechos del sentenciado, sino también de la víctima. Y después de escuchar a ambas partes, y si tienen pruebas para ofrecer, tomamos una decisión al respecto. De acuerdo. Entonces, entiendo. Si fuera en contrario, que la víctima acreditara que la cantidad a la que fue sentenciado el acusado es mayor, ¿resuelve ese favor? En concreto, esa es la esencia. O sea, si se advierte alguna necesidad por parte de la víctima, ¿verdad?, de pronunciarse al respecto, de que se advierta que en efecto por algún motivo, falla, circunstancia, no fueron debidamente valoradas las pruebas que ofreció para acreditar su cuantía y pues se sentencia una cantidad menor y acredita en ejecución que ese derecho. Claro, en ese sentido también la decisión será tomada en cuenta con las pruebas que presente la víctima, y si la víctima acredita su pretensión, desde luego se le da la razón y se resuelve favorable a ella. ¿En su estado resuelven de igual manera? Bueno, en el caso, que yo tenga conocimiento, no ha habido una sentencia en donde ya está la cuantía determinada y que posteriormente la víctima recurra. No se ha dado, sería muy interesante si se diera, porque en el caso de la defensa podría alegar que entonces podríamos tener en incertidumbre jurídica al sentenciado durante toda la etapa de ejecución, ¿no? O sea, cuantas veces la víctima reúna, vamos a suponer, nuevas pruebas que considere hacen posible aumentar el monto de la reparación del daño, pues querría estar acudiendo a ejecución. Y ahí son creo que los linderos peligrosos en donde tenemos que ponderar y equilibrar tanto los derechos de la víctima como los derechos del sentenciado, porque al final de cuentas una de las facultades
principales del juez de ejecución es el respeto a los derechos humanos del sentenciado. Es el eje rector del proceso de ejecución. Entonces no podemos dejar de lado los derechos de la víctima, pero sí equilibrar ambos supuestos. Ya que menciona la doctora Yesenia este punto, es interesante cuando la víctima hace su petición en el sentido de que se decrete la reparación del daño a su favor, pero aún la víctima todavía está planteando una condena a la reparación del daño por un monto incierto. En este sentido, yo sí considero que si la pretensión de la víctima transcurrido, no sé, un año o unos meses después de que la sentencia queda firme, hace su petición ante el juez de ejecución y acredita determinados gastos, pero aún así pretende que la reparación del daño sea por cantidades aún no determinadas, porque no puede acreditarlas en ese momento, porque es incierto. Sería interesante saber si como jueces de ejecución, condenando a la reparación del daño en ese momento, le dejan a salvo los derechos de la víctima para que posteriormente pueda volver a pedir la reparación del daño. Mi punto de vista muy particular es que no. Una vez que la víctima ya ha ejercitado la acción para que se condene a la reparación del daño, creo que ya no tendría posibilidad más adelante para volverla a pedir. Sí, solo quería yo agregarle, si el juez penal emite una sentencia condenatoria y existe pruebas en el proceso que establezcan que existe un daño a favor de un daño a la víctima, pues es una sentencia condenatoria, el principio es pues no puede absolver, tiene que hacer una determinación forzosa respecto de la reparación del daño, y lo ideal por supuesto sería que establezca el quantum, el monto, salvo que las circunstancias específicas no lo permitan. Entonces podría ser una condena en abstracto que correría a cargo, en este caso del juez de ejecución, determinarlo previo el material probatorio correspondiente. Yo pienso que habría que partir de esas premisas. ¿Alguien más? Gracias. Buenas tardes. Pues en primer término, felicitar a todos los panelistas. Ha sido muy provechoso todas las razones que han dado sobre estos temas de la reparación del daño. Sin embargo, sí creo necesario aclarar cómo se maneja en el estado de Campeche y cómo, de acuerdo a la jurisprudencia, esta reparación del daño. Yo considero que no es pertinente en un delito como de incumplimiento de obligaciones alimentarias dejar en abstracto la condena de reparación de daño. Esto de lo abstracto para la condena es únicamente para aquellos casos, como lo señala la jurisprudencia, en que todavía hay tratamientos pendientes que no es posible todavía cuantificar. No tenemos un quantum de la pena para poder hacer un quantum de los daños. En este sentido, hablamos del delito de lesiones. Delito de lesiones en los que, como hay algún tratamiento todavía pendiente médico que no ha concluido y ya tenemos el tiempo para dictar la sentencia, tenemos que dejar ese aspecto de la reparación del daño pendiente para la ejecución de la sanción.
de tal manera que la víctima tiene ese tiempo de la ejecución de la sanción para solicitar la reparación del daño, sin que ello implique que pueda hacerlo indeterminadas veces o cada que tenga ya un nuevo pago va a acudir, lo va a presentar y va a decir pido esto y luego pido más. No, una vez concluido el tratamiento, entonces podrá ir a solicitar ante el juez de ejecución, pero esto será en una sola ocasión. ¿Sí? No, si no, no habría precisamente la seguridad de esa condena que el juez de ejecución nos va a proporcionar, ¿sí? Para condenar. Desde luego que considero que no solamente para esos casos, ya sí está establecido en la jurisprudencia, pero no para cualquier delito. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes. Nosotros vemos en la práctica que después de haber dictado una sentencia en cuestión de obligaciones de asistencia familiar, derivada de un divorcio, donde las partes pactan ya la cantidad, se pide el informe al Poder Judicial de cuánto se ha depositado y se ve que no ha depositado tal persona. Entonces el juez, con su regla de ¿cómo se llama?, de contabilizar mes por mes y viendo que hay incumplimiento, dicta como medidas la reparación del daño, la multa y la fianza. Pero como es un delito que no prescribe, que es continuado, después vuelve en segunda instancia a solicitar nuevamente ese informe y se ve que tampoco ha cumplido. Entonces, cuando viene ya la sentencia de segunda instancia, se condena a una cantidad que es mucho más de la prevista del juez de primera instancia. Entonces se va a un departamento de ejecución, en este caso el juez de ejecución, y el juez de ejecución, aún otorgándole a la víctima todas las cantidades depositadas, no se alcanza a cubrir la reparación del daño que fue sentenciado en segunda instancia. Esto se ve en la práctica y te dice el juez de ejecución: bueno, vamos a requerir al sentenciado que goza de su libertad bajo fianza de la cantidad, pero sin qué seguridad hay de que se cobre. Primero, es insolvente. Segundo, no lo han vuelto a ejecutar aunque ya se haya ordenado. Entonces yo creo que el juez de ejecución, tanto el juez de primera instancia, debería prever esa situación, porque en la práctica se da. Y el menor, con el principio que ahora opera, y el interés superior del menor, entonces ya cumplió ahorita 21 años y no ha cumplido. Entonces sí creo que es muy importante prever esto, porque en la práctica se da. Y pues como ustedes dicen, todo se está adecuando, pero pues sí hay que hablar con la realidad. Gracias. Mencionaba que en la hipótesis que planteó menciona que está en libertad bajo caución esa persona. Bueno, en el estado de Tabasco lo que sería es se toma esta caución y se va al pago de la reparación del daño. Pero no alcanza porque el juez de primera instancia no tiene, tal vez no hizo la prevención de declarar una cantidad suficiente. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la práctica es que como es una persona irresponsable, y si no ha pagado, no va a pagar. Prefiere pagar una fianza y gozar de esa libertad. Entonces, sí que es algo delicado, pero es lo que se da, es lo que en la práctica sucede. Y que los jueces dicen: no puede suceder. Ya esto es la cárcel, ya sí va a pagar. No paga. Lo que pasa es que si está en etapa de ejecución,
entonces está sujeto a ciertas condiciones. Y una de las condiciones, digo, son varias, pero una de las condiciones es un trabajo lícito, de tal suerte que no podría alegarnos que no está trabajando, porque entonces no tendrías que estar gozando de un beneficio, ya sea jurisdiccional o beneficio penitenciario. Entonces lo tendríamos que tener adentro. Entonces, son muchos supuestos que se pueden en este caso estudiar para el caso concreto, para tratar de garantizar, pero si una persona que no cumple las condiciones que fueron pactadas para otorgarle, en este caso, se le debe revocar. Se le tiene que revocar. En la práctica vemos que aunque se le revoque y se le persiga, pues no llega a la cárcel, ¿no? Gracias. Bien, si nadie más desea intervenir, vamos a agradecerles su presencia. Abogada, para realizar esta mesa y vamos a aportar un poquito más de lo que ha pasado en la práctica de ejecución. Sí, efectivamente comparto lo que han señalado que se considera como modificación de sentencias en la etapa de ejecución. Yo he realizado una modificación del cumplimiento de la pena de prisión. Lo hice temporalmente por 6 meses a un preso que anteriormente había recibido una operación y requería una segunda operación, y se está hablando médicamente de un trámite de 6 meses que se requería que se vuelva a restablecer su cuerpo y todo para que venga la segunda operación. Ante las condiciones no adecuadas del centro penitenciario, que voy a correr riesgo de infecciones y todo por el aire y todo lo que fuera esta operación, es donde vino esa solicitud de la... Ellos soltaron un beneficio. No podía salir con ningún beneficio porque era un delito grave, que todavía no tenía el tiempo suficiente y además no tenía tiempo trabajado, y por eso no se le podía conceder movimiento a través de beneficios. Y atendiendo, nos vamos al artículo 1 constitucional, de la humanidad, petición de defensa, modificamos lo que se perfiló primero como un solicitud de beneficio de libertad anticipada, lo transferimos a una modificación del cumplimiento de la pena de prisión por 6 meses. Autorizamos la salida del interno a su domicilio. Esto lo utilizamos en el estado de Quintana Roo también temporalmente. Estaba también en el programa de lo que acabamos de escuchar en la plática de la doctora. Monitoreo. El monitoreo, o sea, tenía el brazalete, salió con brazalete, se le puso una fianza y teníamos los reportes médicos cada mes por parte de su familiar que se comprometieron como fianzadora personal. Y así estuvo su vigilancia, vimos que tuvo todo el progreso, y de ahí posteriormente se reintegra nuevamente a la cárcel. Entonces era toda una modificación, pero a veces se puede modificar en la etapa de ejecución y en la parte de dadas las circunstancias, ya tenemos principios, pero todavía voy a resolver, pero necesitan aportar eso. Sí, fíjese al respecto. Precisamente cabe mencionar que si bien es cierto la reforma constitucional no tenía como objetivo principal traer la creación de nuevos derechos sustantivos, precisamente sí incorporó 2, que son la salud y el deporte. Entonces estamos obligados los jueces de educación precisamente a velar porque los sentenciados gocen de buena salud, y estamos facultados precisamente para conceder esa modificación en tratándose de la salud. Yo soy juez de ejecución en justicia para adolescentes y he tenido la oportunidad de aplicarlo precisamente por la operación de uno de los jóvenes. Sí, una de las cosas que también marcamos nosotros es precisamente eso. Y sí, ambos jueces hemos determinado la externación, ya no temporal por parte de los sentenciados, sino ya ahora sí por razones humanitarias, prácticamente es enviados a sus domicilios para morir por el avanzado estado de su enfermedad o por senilidad, y los hemos enviado a sus domicilios. Obviamente hay una persona que es esa responsable, que nos va a estar informando como usted mencionó,
y sí, lo hemos estado aplicando en nuestro estado.